El pensamiento de la palabra de Dios que tengo para ustedes en este día lo he titulado Angosto y Espacioso. Si son tan amables. Angosto y espacioso. Dos palabras que aparecen contenidas en el Salmo 118. Angosto y espacioso. La primera lectura que vamos a hacer del Salmo 118 en el verso 5 y la parte inicial del verso 6. Primero lo vamos a leer en la versión o traducción más literal, que es la traducción Reina Valera, del año 1960. Y dice así el Salmo 118, versos 5 y 6, dice: desde la angustia invoqué a Jehová o a Yahvé, y mi Dios o Jehová me respondió. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Poniéndome en lugar espacioso. Dice el verso 6 en su primera parte: Jehová, nombre antiguo de Dios en el Antiguo Testamento hebreo, Jehová está conmigo. Y luego afirma: no temeré. Ahora, quiero que leamos el mismo pasaje, pero en la nueva traducción viviente, que está algo parafraseada y se hace un poco más sencilla y comprensible. Vamos a verla en pantalla también. Y dice el Salmo 118, versos 5 y 6, en la traducción viviente, dice: desde mi angustia clamé al Señor, y Él respondió, dándome libertad. Que hay un cambio en la palabra espacioso por libertad. Y luego afirma: el Señor está conmigo, y agrega de forma personal o en primera persona: y no tengo miedo. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Alabanza. Cuando habla en angustia, que lo dice en las dos versiones, el término angustia viene de la palabra angosto. Por eso titulé angosto, porque el término aparece en forma de angustia. Y angustia viene de angosto porque se está refiriendo a cómo en momentos que son muy difíciles y que son originados por el temor, por el miedo, puede producir una reacción no solo mental y emocional, sino que también tiene una somatización en el cuerpo, porque la angustia, básicamente, aunque comienza de naturaleza, digamos, psicológica, mental, tiene un efecto físico. Y viene de angosto porque el sistema nervioso central, en este caso cerebro, cerebelo y médula espinal, es autónomo, pero es consciente, es racional. Pero el ser humano tiene sistemas nerviosos paralelos al sistema nervioso central y tiene áreas que no son del control de la voluntad. Se conocen como sistemas simpáticos y parasimpáticos porque son paralelos al sistema nervioso central. Y todo lo que significa las grandes ramificaciones de nervios o terminaciones de nervios, a veces hacen un conjunto de uniones que se conocen como plexos. Y estos plexos, sobre todo plexo, por ejemplo, celíaco, el plexo solar, el plexo central izquierdo que dirige el corazón y la capacidad torácica, todo ese conjunto de nervios que hacen plexos o conjuntos de nervios que están interconectados, pues inervan tanto la caja torácica, sobre todo donde está el corazón, donde están los pulmones. Y es curioso porque cuando tenemos miedo y este miedo o ansiedad anticipada se convierte en angustia, es decir, la somatizo, el sistema nervioso no voluntario, no autónomo, no controlado, comprime, precisamente comprime la caja torácica.
Y al comprimir la caja torácica, los pulmones, todas las vías respiratorias superiores y parte del corazón quedan comprimidos. Se reduce la capacidad respiratoria. Por eso se llama angosto, porque se angosta la capacidad vial o respiratoria como circulatoria también a nivel de los pulmones y del corazón. Angustia viene de angosto, por eso se te ahoga el pecho, se te comprime y se te reduce la respiración, y en casos que son de mucha angustia, la respiración puede volverse básicamente casi difícil o imposible y caes en un estado de disnea o incapacidad para respirar porque está demasiado comprimido, demasiado angosto, demasiado angustiado. Y esa palabra angosto, pero en forma de angustia, aparece en este salmo. Pero también luego viene que yo invoqué el nombre de Dios, yo clamé al Señor, o sea, como pude lo hice. No sé si recuerdan a Jesús, según lo narra Mateo 26, en el verso 36, cuando él está en Getsemaní, que dice que comenzó a angustiarse, dice el escritor Mateo, que tuvo una gran angustia, aunque literalmente dice comenzó a angustiarse en gran manera, o sea, no una angustia natural, sino una angustia que le faltaba oxígeno en la respiración al mismo Señor Jesucristo. Se estaba básicamente ahogando por la misma condición de no tener capacidad o espacio para respirar. Estaba todo su cuerpo, pero en especial su caja torácica, sus órganos comprimidos, angostos. Tremenda angustia que no podía Mateo describir. En el caso de las mujeres que tienen un tamaño de pulmón un 20% menor que el tamaño pulmonar de los varones, cuando están en angustia o en ese tipo de estado muy angosto y con carencia respiratoria, son más dadas al desmayo, porque la disnea reduce obviamente la capacidad de oxígeno a nivel cerebral, y esa hipoxia o esa poca capacidad de oxígeno te desmaya. Es para que puedan ver cómo los efectos que son mentales o emocionales pueden tener expresión física, porque el cuerpo está respondiendo a esa condición, pero no es controlable, no es voluntario, no es racional, porque no proviene del sistema nervioso central o autónomo, viene de estos sistemas paralelos que de alguna u otra manera asisten al cuerpo, pero que son los que tienen todas esas ramificaciones que cuando se hacen conjuntas crean plexos en distintas partes del cuerpo, pero estoy hablando mayormente los que inervan la caja torácica, donde están los pulmones y el corazón. Pero cuando les cité que en Mateo 26, en el verso 36, cuando Mateo dijo de Jesús que estaba angustiándose en gran manera, la Biblia narra al mismo tiempo que aunque a él le faltaba el aire, le faltaba la capacidad para poder sentirse aliviado, dice que mientras él más sentía la agonía, el peso de lo que sufría, dice la Biblia, pero eso está en Lucas 22, dice que él oraba más intensamente. ¿Cómo lo hacía? No sé, porque yo creo que no lo hacía tanto verbalmente. De alguna manera buscó la forma de orar, aunque fuese un gemido, aunque fuese un silbido, aunque fuese un pensamiento dirigido al Señor, como cuando tú estás en tu lecho, pero tú estás orando, y estás orando con tu mente, estás orando con tu naturaleza espiritual. No son palabras, o aún tus lágrimas, como dije el pasado miércoles, tus lágrimas pueden hablar mejor que tus palabras, y Dios las tiene anotadas en el Salmo. Pero aquí lo que aparece en el Salmo es que cuando yo estoy como en un lugar angosto, cuando yo tengo angustia, pero clamo, invoco, oro a Dios, ruego, entonces Dios me pasa a un lugar espacioso, o sea, dilata, Él ensancha enseguida, no solo lo físico,
físico, Él te ensancha la circunstancia y te da un espacio mucho mayor para que no te sientas con tanto estrés exógeno, tanta presión, sino que puedas sentirte como más libre. Amén. Por eso mientras cantábamos y adorábamos y excelentemente se ministraba la adoración y la alabanza, vi el momento propicio y dije, si el pueblo pasa, y aunque tenga la carga que tenga, la necesidad que tenga, la ansiedad que tenga, la angustia que posee, lo que tenga, si pasa y comienza a decirle a Dios, yo creo en ti, yo creo en ti, yo creo en ti, pase lo que pase, yo creo en ti. Yo dije, aquí el espacio personal, el espacio interno, mental, emocional, físico o fisiológico, si lo quiere llamar así, y aún el espacio físico se va a expandir, se va a dilatar, porque donde está la presencia de Dios se expande. Amén. Las bendiciones y las soluciones de parte de Dios. ¿Para qué? Para que tú puedas volver a tener la quietud, la capacidad de responder a las circunstancias que antes te ahogaban, pero ahora por sentir la presencia de Dios, entonces ahora puedes sentir el confort, la libertad, el espacio angosto y espacioso. Las dos palabras aparecen y en el intermedio está yo invoqué el nombre de Dios, yo clamé al Señor, que era lo que estábamos haciendo en la adoración y en la alabanza, y por eso le damos la gloria a nuestro Señor. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? A su nombre gloria. Siempre la fe cristiana tiene una conexión. Tiene una conexión en el ser humano, obviamente con el pensamiento, con sus emociones y aún con todo su cuerpo. Porque su presencia nos cubre y también fluye dentro de nosotros de manera integral, en alma, espíritu y cuerpo. Dios nos quiere bendecir de manera completa.